Manuel de la Torre es un estratega C-level internacional con más de 20 años de experiencia liderando operaciones, escalando negocios de logística y desarrollando soluciones tecnológicas en América Latina, Europa y Asia. Lo importante es saber lo que uno vende y dónde están los límites. Es muy fácil prometerle al cliente muchas cosas para que firme. Como sea, yo tengo que vender y me vale madres todo lo demás, ¿no? Pero no funciona así. A la gente le da miedo, por ejemplo, sentarse en una mesa y hablar de negocios. Por eso hay una diferencia importante entre un operativo y un vendedor, que no le da miedo. Pero dile al vendedor que tienen que hablar y establecer la forma de pago. Que tienen que hablar de cuántos días de crédito. Que cómo va a ser la forma de pago, que cómo le van a pagar, que si no le pagan el servicio no se lo va a dar, que tiene que adelantarle un 20 o un 30%. No quieren hablar de eso, porque eso para ellos es una forma de entorpecer lo que puede ser un cierre de venta. Tienes que tomar decisiones en base al negocio a veces. Hay a veces donde la operación es importante que cumpla la norma general para todos, o sea, por orden de llegada. Es como cuando vas a una cafetería, los tickets se ponen en orden, ¿no? Y da igual que llegue el ministro y pida un café en el Starbucks. Va a ir en el orden. Señoras, señores, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de The Power of Selling Talks. Yo soy Lalo Paz y estoy aquí con un súper invitado el día de hoy. Es amigo, es extranjero, viene de España. Aparte fue mi jefe y yo estoy sumamente emocionado de que Manolo esté aquí con nosotros. Manuel de la Torre, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Lalo, por la invitación. Pues bienvenido. Les voy a leer un poquito, para los que no lo conocen, la trayectoria de Manolo y la semblanza. Bueno, Manuel de la Torre es un estratega C-level internacional con más de 20 años de experiencia liderando operaciones, escalando negocios de logística y desarrollando soluciones tecnológicas en América Latina, Europa y Asia. Manuel de la Torre es un ejecutivo con más de 20 años en empresas en Latinoamérica, en Europa y Asia. Ha estado frente a operaciones regionales para gigantes como Bridgestone Mobility y Lockwin, manejando equipos multiculturales, transformaciones complejas y expansiones estratégicas con resultados tangibles. Él es especialista en modelo SaaS, planificación estratégica, liderazgo operativo y crecimiento rentable. Su enfoque es alinear ventas, el producto, finanzas y talento bajo un mismo objetivo, con obsesión por el cliente y sentido de urgencia. Ha liderado procesos M&A, optimizado operaciones en más de 6 países y mantiene un historial probado en resultados, crecimientos sostenidos, márgenes sanos y equipos de alto rendimiento. Manolo tiene un MBA y tiene una formación ejecutiva en el INSEAD y en EIPADE y habla 2 idiomas, pero más allá de los títulos, Manuel es de los que hacen que las cosas pasen. Justamente estamos platicando eso con él. Manuel inició su carrera en España, en Transitex y después en el Ayuntamiento de Sevilla. En fin, pasó por diferentes puestos allá hasta que llegó a México. Y su enfoque ha sido siempre claro: impulsar negocios a través de la innovación operativa y de desarrollo de talento y ventas estratégicas. El día de hoy Manolo tiene un hijo que disfruta al máximo la convivencia con él. Y pues Manolo, pues bienvenido. Si algo me faltó, si algo me equivoqué, tú dime. Adelante, este es tu podcast. ¿Cómo estás? ¿Quién es Manolo? Buenos días, Lalo, de nuevo. Muy bien, bueno, pues Manuel es un inmigrante que lleva 17 años en México, enamorado de este país. He tenido la oportunidad de vivir en otros países, como bien sabes, en Europa, en varios países, viví en Asia. Y he pues gestionado equipos a nivel multicultural, pero sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Y sí, ha sido toda una aventura, ¿no? Una aventura de muchos años, ya más de 20 años, desgraciadamente. Aquí ya estamos delatando mi edad, pero pues sí. Pues bienvenido. Oye, y a mí me encanta el tema que Manolo nos sugirió, este tema, ¿no? De que es venta con propósito, ¿no? O sea, para ti, el tema de venta con propósito, o sea, si tú tuvieras aquí a los vendedores de las últimas compañías que estuviste o algunos vendedores que son los que nos ven, ¿qué es una venta con propósito? Bueno, mira, la realidad es que hoy en día yo considero que las empresas que no tienen un fin social, no solamente a lo mejor sobre con la ecología o sobre el medio ambiente, en este caso, sino a lo mejor con la comunidad local, están destinadas al fracaso. Eso para mí es la base de una compañía. Y como vendedor, como persona,
si no conseguimos un propósito a la hora de vender, y el propósito no tiene que ser hacer las cosas bien, ¿no? El propósito va mucho más allá. Propósito es con tu equipo de trabajo, no vender algo que tu equipo de trabajo no puede luego ejecutar. Vender con propósito significa generar una reputación de cara a tu cliente. Es un propósito a la hora de vender y no vender a como sea, porque al final cuesta mucho dinero para las empresas conseguir buenos clientes, ¿no? Y sobre todo si hablamos de clientes importantes. Cuando vendemos sin propósito, pues igual vamos a tener un índice de baja importante en nuestra cartera de clientes, ¿no? Al final, yo siempre he dicho que los negocios que se ganan en los bares se pierden en los bares. Por lo tanto, el propósito es muy importante a la hora de la venta, ¿no? Y podemos ahora, si quieres, definir muy bien qué significa propósito, pero la realidad es vender con un propósito más allá de nuestro producto, de realmente generar un bienestar en el transcurso de la venta, que luego haya una postventa acorde a lo que hemos vendido y que el cliente se sienta satisfecho para que el año siguiente vuelva a firmar con nosotros y vuelva a firmar con nosotros, y así podamos generar una cartera de clientes sana y una reputación sana, no solo a la empresa, sino como personas, ¿no? ¿Y tú cómo le recomendarías, por ejemplo, a estos vendedores, ¿no? De enterprise o vendedores junior, o no importando la categoría que tengan, cómo deberían de hacer para conectar estos puntos o enlazar todas estas áreas que me van a sustentar la venta para que yo no quede como un impostor frente al cliente? Lo importante es al menos saber lo que uno vende. ¿Y dónde están los límites? ¿Cuántas veces llegamos a una mesa de junta con un equipo de ventas o con un vendedor y de repente sueltan alguna barbaridad que tú dices, pero bueno, ¿y cómo voy a hacer eso ahora, no? Entonces, al final tienes que intervenir, pero es cuando vas tú. Imagínate cuando no vas. Es muy fácil prometerle al cliente muchas cosas para que firme, porque pues al final los vendedores sus KPIs, la mayoría de las veces están destinados a resultados. ¿Cuántas unidades se vendieron? ¿Cuántos contenedores se vendieron? ¿Cuántos servicios se vendieron? ¿Cuánto profit, no? Y ahí está. Entonces estamos obsesionados con como sea, yo tengo que vender. Y me vale madres todo lo demás, ¿no? Pero no funciona así. La realidad es que, ¿de verdad tú crees que una venta, por millonaria que sea, si el cliente no te paga, ¿hubo venta? O sea, el tema es que carecen del estudio de lo que están vendiendo. No. Carecen no le dan importancia a todo lo que hay por detrás. A ellos les da igual muchas veces que el cliente pague o no pague. ¿Por qué? Porque ellos generaron la venta. Entonces nosotros como empresa tenemos que empezar a generar esos KPIs no basados solamente en números. Pero claro, el vendedor tiene que tener ese propósito a la hora de vender. A la gente le da miedo, por ejemplo, sentarse en una mesa, hablar de trabajo y hablar de negocios. Y hay muchos vendedores, por eso hay una diferencia importante entre un operativo y un vendedor, que no le da miedo. Pero dile al vendedor, o a muchos, que tienen que hablar y establecer la forma de pago. Que tienen que hablar de cuántos días de crédito, que cómo va a ser la forma de pago, que cómo le van a pagar, que si no le pagan el servicio no se lo va a dar, que tiene que adelantarle un 20 o un 30%. No quieren hablar de eso, porque eso para ellos es una forma de entorpecer lo que puede ser un cierre de venta. Pero claro, si yo como director general luego llego y me presentas unos números fantásticos de venta y luego el cliente no me paga, ¿crees que a mí me sirvió de algo? Claro, ya no es negocio, ¿no? Porque ya sería como otro tipo de negocio, un negocio financiero o algo así, Se perdió, ¿no? el propósito real de la venta, que es generar un revenue, un incremento en el revenue, tener un profit y, lo más importante, hasta ahí todo bien, mantener a un cliente feliz y contento. Para mantener un cliente feliz y contento, si yo le prometí que le voy a instalar mañana sus servicios y yo llego a operaciones y me dice operaciones, oye, pero ¿cómo le has prometido eso? Yo tengo la agenda cerrada hasta dentro de un mes y medio. Entonces ya que empiezas quedando mal con el cliente, pierdes credibilidad delante del cliente. Cuando vuelvas, crees que el cliente te va a tomar en consideración y lo más importante, hoy en día la generación más importante de leads ni es el CRM ni es LinkedIn. Son las referencias personales. Si no generamos ese clima de confianza con el cliente, no mantenemos nuestra reputación con los clientes y no vendemos con un propósito, ¿tú crees que nos van a referenciar? Claro, claro. Eso sin duda. O sea, sería como que implementar bien, unir a las áreas responsables, porque yo como vendedor, pues a veces no tengo acceso a decir cuántos días de crédito y eso. No debería de, ¿no? Pero para poderlo hacer, tendría que involucrar a las otras áreas, ¿no? De eso se trata. Un departamento que vende por sí solo está destinado al fracaso. O sea, el departamento de ventas tiene que tener una comunicación diaria, pues a lo mejor no diaria, pero sí una comunicación frecuente con equipos de operaciones, con el equipo de finanzas, con el equipo de marketing. Oye, igual, marketing puede lanzar una campaña espectacular
y que de repente empiecen a entrar leads como locos. Pero si están promocionando algo que nosotros no podemos vender o no podemos ofrecer, ¿de qué sirve? Claro. Entonces, al final, ese es el propósito de una empresa, ¿no? A nivel de ventas, luego hay muchos propósitos, pero la realidad es que, en cierta forma, tenemos que contribuir de alguna forma al bienestar de la compañía para que perdure a largo plazo. Y para que una compañía perdure a largo plazo, perdona, y te insisto en esto porque creo que es importante, tienes que vender con un propósito más allá de cerrar una venta. Oye, Manolo, y por ejemplo, el tema de cómo lo manejabas en tus últimos equipos que liderabas, o sea, cómo, porque obviamente el vendedor, como tú dices, está presionado y yo ahí tengo empatía con mis compañeros vendedores, pero también es un riesgo latente el que yo vaya a ofrecer algo que no está sustentable. Entonces, ¿cuáles eran los mecanismos había algún ritual, había alguna rutina o cómo medían que ese riesgo no permeara? Pues era el día a día. Nos encontramos clientes que querían dar de baja pues porque no le podíamos instalar algo y cuando llegaba a nosotros, claro, a mí me llegaba muchas veces el director de operaciones y me decía, Manuel, es que el cliente ya se quiere ir y dice que no hay forma. Pero, ¿qué pasa? Pues es que le han ofrecido algo que yo no tengo. O sea, la empresa no ofrece ese servicio, no tenemos ese producto. Te acercas con el vendedor y le preguntas y te dice, no, bueno, es que yo le prometí que íbamos a instalar esto, pero bueno, también era, pues de alguna forma es que si no se lo prometía no íbamos a cerrar. O te llega y te dice, no, bueno, es que se lo prometí porque es que yo creí que sí lo teníamos. Ah, no, pero es que me confundí. O la pregunta o la respuesta más sencilla, ¿no? Yo no le dije eso. Claro, el cliente te reenvía al correo electrónico del vendedor prometiéndole pues el oro y el moro. Y tú dices, bueno, a ver. Entonces, claro, educar, que es la parte más importante, y yo ahora la estoy viviendo porque, como bien dices, soy papá. Mi hijo tiene 1 año y medio, ¿no? Es algo que me da mucho miedo. Cómo educar a nuestros hijos para que tomen buenas decisiones, ¿no? Y no es fácil. No es fácil porque se enfrentan a un montón de cosas en el día a día, ¿no? Y yo lo platicaba ahorita con un cliente, ¿no? Esta parte de me da mucho gusto que muchas de las empresas están invirtiendo en capacitación, ¿no? Porque finalmente a eso me dedico, pero de repente hay muchas que no. O sea, hay muchas que intuyen que porque es vendedor, él ya sabe todo, ¿no? Y también, pues también no tiene la culpa. O salió de la universidad, le mandas 2 leads, tienes que hacer esto y no sabe ni siquiera cómo se mueve la operación, no tiene ni siquiera contacto con el de operaciones para que por lo menos le den una empapadita de algo, ¿no? Aquí hay 2 cosas, Lalo. Uno es el sentido común, que es el menos común de los sentidos. Por desgracia. Exacto. Que es básico, ¿no? Porque a veces hay cosas que no hay que aprender en la escuela, es sentido común. Y la otra es la formación. A muchas empresas les da miedo formar a la gente porque dicen, oye, me va a gastar un dineral y cuando sea el mejor de todos, se va a ir. Bueno, pues hay mucha gente que lo dice y no es algo que yo diga, ¿no? Al final estoy replicando lo que dice mucha gente. Yo prefiero tener gente buena y que se vayan a gente mala y que se queden. Y así funciona. Pero la realidad es esa. A las empresas les da miedo formar a la gente, ¿no? Y la formación en venta es muy complicada, ¿no? Porque, pues, ¿qué le enseñas? Es básico. Tiene que aprender el producto. Pero el sentido común no lo puedes enseñar a un vendedor. Lo tiene que traer. Ese es algo que se de fábrica, ¿no? Y tú le puedes ayudar a tomar mejores decisiones. Pero, claro, tiene que conocer bien los departamentos. ¿Y cuál sería el método? O sea, tú podrías establecer un método de ventas, ¿no? Sí, lo importante es que conozcan los departamentos. Si, por ejemplo, el vendedor no sabe cuáles son los problemas del día a día en operación, ¿cómo va a tener sentido común o va a tener un poquito de criterio a la hora de tomar decisiones en base a la operación, ¿no? Porque según operación, los vendedores son muy malos. Y según ventas, operación lo hace fatal. Sí. Así de siempre, es la pelea constante en todas las empresas. Muchas veces la tarea del director general es hacer un match, intentar que los 2 equipos se lleven bien, pero no debería de ser. Lo importante es que el director de ventas y el director de operaciones hablen diario y transmitan cuáles son las situaciones y las circunstancias reales de cada momento. Porque, ojo, la situación de hoy no va a ser la misma de mañana. ¿Estás de acuerdo? Sí. Y eso pues, es algo que tiene que estar tangente. Si no hay reuniones constantes, entonces eso es un primer paso, más que una formación. Es conocer no solamente el producto que uno vende, que es importante, sino también conocer lo que hacen los otros departamentos. El otro día me escribía una vendedora que trabajó conmigo en algún momento. Me decía, oye, muy bien, está muy bien lo que tú dices. Y de repente como que sintió que el podcast era como en contra de los vendedores, ¿no? Pero yo platicaba dentro del taller tengo un tema donde pues, se cambian los papeles, ¿no? A ver, tú opera,
a ver, tú vende, ¿no? Para generar una empatía. O sea, hay muchas veces donde ya no hay empatía. No sé si es ¿tú por qué crees que pasa este tema de esta confrontación en lugar de que el gerente de operaciones o el director de operaciones y el director comercial se reúnan y objetivamente se digan las cosas para poder resolverlo con sus equipos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando hoy día en el mundo? O sea, ¿por qué no hay esta empatía, no hay esta colaboración? ¿Qué sucede? Pues lo que te comentaba. Operaciones está hasta arriba siempre. Y cuando algo no va bien, lo fácil es echarle la culpa a ventas, ¿no? Y sí, tienen razón a veces, ¿no? Ventas vende como sea. Pero claro, operaciones tiene unos KPIs completamente diferentes a los vendedores. Y hay que empezar a entender, por eso el director general es una figura importante, porque tiene el 360 del negocio. Sabe cuando aprieta a finanzas y afloja operaciones. Sabe cuando tiene que aflojar ventas y apretar operaciones o al contrario. Dependiendo de la circunstancia en la que estemos viendo, de la importancia del cliente, tomar decisiones. A veces el equipo operativo, la importancia que dan a todo es la misma. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es más importante? Sacar el trabajo adelante y cumplir con los KPIs. Pero claro, el vendedor que acaba de cerrar un negocio de una cuenta importante dice, oye, si no atiende a mi cliente de una manera especial, como un cliente VIP, no va a funcionar. Y operaciones dice, ¿por qué lo voy a atender así? Si a mí no me repercute. O sea, ellos no ven más allá de que tienen que ir cumpliendo con el día a día. Pero claro, el vendedor sabe que acaba de cerrar un negocio de $1 millón, pero que el potencial de ese cliente es de $20 millones. Entonces dice, oye, si no lo atiendo de una manera diferente, no voy a crecer con el cliente. Y nos olvidamos que hoy en día lo más fácil para crecer un negocio ya establecido con una base de clientes no son los nuevos clientes. Es incrementar el valor agregado y el upselling. O sea, ¿qué puedo vender de más a los que ya son mis clientes y confían en mí? Entonces, ahí hay un dilema importante entre el vendedor, el operativo, el KPIs diferente, y ahí es donde el director general tiene que entrar a tomar y poner un poco de orden. ¿Qué harías? ¿Cómo alinear los KPIs? O sea, que sean los mismos. Pues no se puede. Tienes que tomar decisiones en base al negocio a veces. Hay a veces donde la operación es importante que cumpla la norma general para todos. O sea, por orden de llegada. Es como cuando vas a una cafetería, los tickets se ponen en orden, ¿no? Y da igual que llegue el ministro y pida un café en el Starbucks. Va a ir en el orden. En el orden. Y hasta ahí, todo bien. Pero ¿qué pasa si tú estás en la cafetería y eres el manager de la cafetería? Y ves todos los tickets en orden. Y ves... el del ministro. Al ministro. Ojo, tu cafetería hoy no se llena. Y sabes que el ministerio está al lado. Y que hay un montón de gente de ahí que no va a tomar café. ¿Te gustaría quedar bien con el ministro? Porque el target de ese cliente es grande. ¿Qué haces? A lo mejor lo mantienes en el orden, pero no te acercarías a hablar con él si está todo bien, o le harías un obsequio. Algo, sí. ¿Lo harías? Sí, claro. Obviamente, porque estás pensando a largo plazo. Pero el que está sirviendo café, lo único que va a ver es que tú agarras el ticket y lo cuelas. Él no va a entender de que es un cliente potencial, de que te puede traer más ventas. Él no lo va a entender. Él es operario. Él lo único que ve es que el vendedor agarró el ticket y lo coló. Oye, pero que mira, me está cambiando mi forma de trabajar, ya no soy operativo, ¿por qué? Si ese café yo voy a tardar más en hacerlo y primero tendría que hacer para que la leche que esté caliente yo lo pueda hacer. Él tiene su explicación, ojo, y tiene fundamento, ¿eh? Pero hay una máxima por el vendedor. Yo quiero que él regrese y se traiga gente del ministerio. Porque la gente del ministerio me va a consumir un café y luego se van a quedar a comer. Y luego me van a pedir, en fin. Es más fácil escalarlo. O sea, si llega un target AAA o VIP, saber cómo acomodarlo, en qué momento de la fila sin quedar mal con los demás, ¿no? Pero explícale eso al operativo. Él no lo ve, ni lo tiene que ver. Él es operativo. Si fuera comercial estaría en otro departamento. Entonces, ¿qué pasa? Que tiene que llegar el gerente y de buenas maneras explicarle a los dos equipos, oye, cuando ocurra esta cosa, ¿cómo lo vamos a manejar? ¿Cómo va a funcionar? Porque si no existe esa plática a priori, cuando el vendedor llegue y coloque el ticket por delante, el operativo se va a enfadar. O sea, volvemos a lo mismo. Hay un método de trabajo. O sea, si tú fueras el dueño de la cafetería, tú establecerías ese método con tu gerente y para que sucediera eso, ¿no? Es correcto. Que eso es lo que hay que hacer. O sea, crear un método de ventas o de transición de cuentas o de crecimiento o escalación de las cuentas, ¿no? Pues sí, es la venta con propósito. El propósito puede ser que las cosas funcionen
y que no vender algo que operación no puede hacer. Entonces tú estás, de cierta forma, ayudando a la empresa a ser eficiente y a mantener a los clientes por un periodo largo. Y ahí hay tres cosas que entrarían, ¿no? Como la confianza, ¿no? La convicción y hacerte diferente a las otras cafeterías, ¿no? Pero eso, hacerte diferente es otra historia, ¿no? Porque al final, la venta con propósito... ¿no tiene que ver con la diferenciación? Sí, pero cuando tú ves a un vendedor, ¿qué es lo primero que te dice? No, hombre, vendemos lo mismo. Pero yo tengo un servicio que no te lo da nadie, ¿no? Mi servicio es impecable. Pues todos vendemos lo mismo. El servicio. Y hoy... Nuestra gente es el diferenciador. Que todo se vende como servicio, pues está cabrón. Entonces, pues, ¿dónde está la diferenciación? En el propósito. En cómo nos acercamos al cliente, en la reputación. Oye, mira, Lalo, si tú te acercas a mí y quieres que yo te venda mi producto, yo feliz te lo voy a vender. Pero si me pides otra cosa y yo no puedo darte ese servicio, sería muy fácil para mí decir que sí y ver cómo le hago. Porque si me compras esto, me vas a comprar otras cosas que sí tengo. La otra es decirte, yo no puedo, Lalo. Pero te puedo decir quién y te puedo dar seguimiento hasta que lo logres. Y eso genera más confianza. Yo no vendí un peso. ¿Tú estarías de acuerdo como director general que yo hiciera eso? Sí, claro. Claro, porque este me va a recomendar con otros a lo mejor. Puede ser. Y mañana cuando vuelva a necesitar un producto, ¿a quién van a preguntar? Sí, a mí. ¿Por qué? Porque generé reputación, porque confían en mí, porque saben que si tengo algo que funciona, lo voy a vender y si tengo, le voy a decir que no. Entonces, al final, ¿tú con quién te acercas cuando tienes un problema? No, el que te da confianza, honestidad, o sea, alguien que te habla con la verdad, que no te vende humos, que no te dice, mira, yo tengo esto y al final no lo sustenta, o tengo tanta gente y no tengo, o tengo una bodega aquí y no la tengo. ¿Generaste ingresos? Muchas cosas que hemos vivido en este mundo, pues, ¿no? Y generaste 0 ingresos en la primera visita. Yo hoy siento como un miedo, o sea, como esta parte de que hay mucha prisa, que cerrar el cliente, ya tengo que cerrar 5 clientes al mes y entonces y cierro sin propósito. Y eso es lo que hay que tener cuidado. Sí, y las empresas muchas veces promocionan eso. Oye, pues si tienes que dar resultado en 6 meses. Y cuentas Enterprise. Ajá. Oye, pero en 6 meses me da resultados y no estás fuera. Pues yo vendo como sea, porque yo lo que quiero es trabajar. Y el pedo será de otro. Pero si me dicen, oye, Manuel, hay formas de hacer las cosas, este es nuestro método, vamos a analizar. Pero claro, también hay que tener mucho cuidado y es muy difícil de medir. Porque el vendedor lo primero que hace es venderse a sí mismo. Y es muy difícil saber si es bueno o no es bueno hasta que está en el campo, ¿no? Entonces, es muy complicado. Es una tarea muy difícil y por eso el director de ventas es para mí, es una de las posiciones más complicadas que existe en este mercado. Porque no solamente tienes que ser capaz de vender para ser referencia en tu equipo, porque tienes que ser una referencia. Tú no le puedes decir a tu hijo que no puede estar en el celular todo el día cuando tú estás todo el día en el celular. Entonces tienes que ser una referencia para tu equipo de ventas, por lo cual tienes que ser un buen vendedor. Pero además tienes que ser capaz de entender qué están haciendo y cómo lo están haciendo y ver si realmente está haciendo las cosas bien o no de resultados los primeros 6 meses. Entonces, al final, esto es muy sencillo. ¿Tú qué prefieres? ¿Un vendedor que te vende 10 servicios, $1 millón en 6 meses? ¿O el que te vende de un solo shot? Pero lo vende. Y llegó a su target. Y esa era su meta, $1 millón. O el que te vende $5.000, a la semana te vende 10.000 y termina vendiendo $400.000, pero va creciendo poquito a poco. Y llegan los 6 meses y ya ha vendido $400.000, pero con muchos clientes, picando piedra. ¿Con cuál te quedas? Con el segundo. ¿Por qué? Porque no hay no hay ese riesgo, ¿no? O sea, de repente pones todos los huevos en esa canasta de $1 millón y cuando me quiten ese $1 millón, ya no tengo con qué sustentar lo demás, ¿no? Y mis números se van a poner en riesgo. Y no hay un trabajo previo, ¿no? Para recolectar a trigo, primero tienes que sembrar. Exacto. Y es mejor ir orgánicamente, ver cómo va creciendo tú, ¿no? Y ya después vuelves a cultivar lo demás y así te vas. Y entonces en 6 meses ese me va a vender 800, pero constantes. Es ¿no? Correcto. Pero ¿qué pasa? Que los corporativos grandes no ven a Lalo Paz vendiendo o a Manuel de la Torre vendiendo. Ven al número 2 con resultados de 400. ¿No llegaste? Next. Chao. No hay forma, porque no hay ese seguimiento, porque es difícil a veces los corporativos grandes, ¿no? Y eso es lo que hay que cambiar un poco. Y es muy difícil, Eduardo.
Por ejemplo, ahorita que hablabas de lo de las conexiones, con marketing pasa lo mismo, ¿no? O sea, es como que puedes hacer una gran campaña de marketing, tus productos se ven bonitos, todo está perfecto, los servicios, los aviones, los barcos, el tracking, lo que vendas, ¿no? Es ahorita de industria de logística, pero ¿y si no se sustenta en la parte de la prospección cuando llegan tantos leads o no tengo la capacidad de poder manejar lo que dicen los comerciales? Mira, yo me vuelvo a mi perfil, que es la dirección general. Sí. Y de repente me llega marketing y me dice, oye, vamos a sacar una campaña espectacular. Ajá, exacto. Y vamos a generar 200 leads diarios. No, hombre, y ya con eso saben que van a llegar a su target. Porque, pues... Y entonces la primera pregunta es que le digo, oye, ¿te has acercado al equipo comercial? ¿Quién va a atender los 200 leads diarios? No, pues el equipo comercial, pero ¿cómo? ¿Quién va a dedicar a llamar, a hacer la llamada de prospección, a hacer la precalificación, la preventa? No, pues es equipo de venta. No tienen tiempo. Ellos están en la calle haciendo otras cosas. Entonces, me estás haciendo gastar un montón de dinero en una campaña de marketing que sí, que vas a entrar 200 leads, pero yo no voy a ser capaz de darle seguimiento. Esa es una. Dos, ok, le podemos dar seguimiento, pero estás promocionando algo que financieramente para mí hoy no es rentable porque no tengo flujo. Resulta que yo este mes no tengo flujo. ¿Por qué? Sí. Oye, pues porque me ha tocado, hemos cerrado un negocio muy grande, hemos tenido que adelantar una parte, las condiciones de pago son a 60 días, ojo, del ingreso de la factura. De aquí a que te lo autoricen pasan otros 30. O sea, nos vamos a 120. Entonces tú dices, oye, en este momento a mí me van las cosas bien, pero no tengo flujo. Mi caja no tiene flujo. Entonces yo no puedo atender ni contratar gente nueva, ni puedo realmente asumir lo que tú estás ofreciendo en la campaña de marketing. Entonces, volvemos a lo de siempre. Si no hay una comunicación interna, es imposible que las cosas funcionen. Y todo se resume a lo mismo, ¿eh? Al final hablamos de ventas, porque pues, es el fuel de la compañía. Si no vendemos, no funciona. No cobramos. Pero si vendemos de más, y hay algo muy común y muy gracioso. Hay una frase que me encanta, es morir de éxito. Es peor que no vender. Porque pierdes tu credibilidad. Pierdes todo el encanto que puedas tener como compañía. Estás vendiendo humo y la gente no te va a volver a llamar. Es preferible no vender y cuando estés preparado, salir. Listo. Porque morir de éxito es peor que morir de no vender. Sí, yo lo decía mucho, ¿no? Con alguien platicaba de sustentar lo que estás promoviendo y dar estas capacidades, o estas capacidades las debemos de tener claras, porque de repente como que no hay, o sea, no sustentan las organizaciones las capacidades que lanzan una campaña de marketing y luego ya no hay forma de, oye, ¿quién le va a dar seguimiento a esto? Y eso pasa, me ha pasado últimamente. Y por ejemplo, ok, el producto está bonito, tienes la sustentabilidad, ¿no? ¿Cómo haces que sea sustentable un producto, servicio, lo que sea, dependiendo de la industria que estés, de las empresas que has estado? ¿Qué tendría que hacer el vendedor para sustentar lo que dice realmente su propuesta de valor? O sea, solamente es hacer un pitch así de bla, 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 ¿no? Vendo esto, estas plataformas, así, el follow-up va a ser de esta manera, o tendría que involucrar a las demás áreas para poderlo sustentar. Pues mira, hablando de logística, lo básico que tú sabes que más que servicios, o sea, más que un producto, más que un asset, vendemos servicios. Y para vender servicios, lo importante es hacer una buena consultoría. ¿Por qué? Porque el cliente a lo mejor lo que quiere es traerse una pieza de X dimensiones del puerto de Shanghai hacia el puerto de Lázaro Cárdenas. Pero claro, tú como especialista, como experto, cuando te dice las dimensiones de la pieza y cómo lo quiere traer el cliente, oye, yo me lo quiero llevar en un open top, ¿y por qué quieres un open top? No, porque así vamos a cubrirlo con un toldo y la descarga es mucho más fácil. Y tú te empiezas a plantear los costos operativos, empiezas a plantearte la dificultad de conseguir el equipo, te empiezas a plantear muchas veces también cuánto va a costar, que también es importante. Cuando a lo mejor la pieza entraba en un contenedor de otras dimensiones o de otra, pues por ejemplo, un flash rack. O a lo mejor simplemente le podemos poner rueda y mandarlo en un buque rorro. Pero claro, si tú no conoces todas esas alternativas, ¿qué solución le vas a dar al cliente? Lo único que vas a hacer es cotizarle lo que él te pide. Y se lo vas a cotizar en 100. Luego va a llegar uno que sabe y le va a decir, oye, yo te hago lo mismo. Va a llegar más rápido. No vamos a usar ni grúas en la carga y la descarga porque lo vamos a poner con ruedas y te va a llegar directito a donde tú quieres. ¿Cómo? Y le explicas. Y además te va a costar la mitad. Ah, pues sí me interesa. ¿Cuál fue la diferencia? Que conocemos lo que hacemos.
que tenemos alternativas. Al final son ventas consultivas y conocer no solo el producto, sino las alternativas, los productos de la competencia y dar una solución tanto operativamente viable como económicamente alcanzable es importante. Entonces, ¿de qué te sirve conocer cómo funciona la logística de contenedores si no sabes que por detrás hay otro tipo de logística que no es contenerizada, que te puede funcionar en un momento dado y no se la vas a poder ofrecer al cliente? Y por ejemplo, el vendedor que no se enfoque en eso, o los directores comerciales, o las empresas que no tienen en su equipo de ventas este tipo de vendedores, ¿qué les puede llegar a suceder dentro del mercado sin entender esta esencia de lo que están vendiendo? O sea, de todas las vertientes que tiene. Pues que van a ir perdiendo credibilidad. Al final, ¿quién pueden ganar negocios? De hecho, los ganan y los van a seguir ganando. Pero cuando el cliente se da cuenta que hay alternativas, porque pues al final los vendedores están en la calle y hoy le van a llegar 10 proveedores, mañana le van a llegar 20 y cada vez hay más. Entonces, cuando empiezas a tener el panorama del mercado, cuando empiezan a tener ofertas de diferentes proveedores y empiezan a ver que hay alternativas, van a decir, oye, ¿lo peor de todo es que se van a ir con otro? No, lo peor de todo es que van a decir, oye, a este tipo le he estado pagando un dineral y no me ha dado otras opciones. Me estaba viendo la cara. Perdiste al cliente para toda la vida. Perdiste credibilidad. Oye, y ahorita que hablas de esto, ¿tú te acuerdas de algún ejemplo donde hubo una evolución de un Manuel de la Torre de hace 15 años a la fecha, ¿no? Pues, en lo largo de tu carrera. Que nos puedas compartir algún caso de éxito que tuviste por estas asesorías que dabas. Bueno, mira, yo he tenido muchos casos en mi vida, algunos más interesantes, otros más menos interesantes. Cuenta una historia. Así, por ejemplo, hubo un caso muy importante donde yo creo que tú todavía no estabas con nosotros, pero entramos en el negocio de los minerales de hierro, ¿no? Del boom de la exportación de minerales. Yo llegué justo cuando habían terminado con ese proyecto. Y de la noche a la mañana nos encontramos con un negocio millonario, o sea, eran 200 contenedores mínimo a la semana de mineral de hierro directos a China, ¿no? Y 200 porque no conseguíamos más. O sea, la realidad es que la oferta era impresionante, ¿no? Si me hubieran dicho, tienes 400 contenedores, yo hubiera cargado 400 contenedores. Y de repente, de la noche a la mañana, nos vimos con un montón de contenedores cargados de mineral de hierro dentro de la terminal. No habían sido exportados, o sea, no habían sido... no se había hecho el despacho de exportación de aduanas, pero estaban dentro de terminal. Y no habían sido embarcados porque no había llegado el buque todavía. No podían salir porque había que desaduanar con los gastos que conllevaba. No podíamos meterlos en un buque porque no se había conseguido hacer el despacho de exportación y hacía falta un permiso sectorial que no teníamos, no tenía nadie en ese momento. Y teníamos casi 600 contenedores dentro de la terminal, cargados. Más un montón de contenedores fuera para cargar. Equipo que ya lo teníamos nosotros y que estaba mejor en patio en carga, ¿no? Y de repente nos encontramos en una situación muy complicada, donde las relaciones fueron importantísimas. ¿Y a quién le pusieron o le prestaron atención? Pues a las personas que realmente habían generado un buen propósito, una buena reputación a lo largo de su vida. Nosotros salimos muy bien parados. Conseguimos que nos cancelaran todas las demoras, las navieras. Conseguimos que la terminal nos redujera en un 75-80% los almacenajes en terminal. Y lo mejor de todo, conseguimos vender la mercancía localmente. Fue un caso muy sonado, pero la realidad es que todo esto funcionó por la reputación que habíamos logrado dentro de la terminal. ¿Por qué te digo esto? Porque con el mineral de hierro la gente se volvió loca y querían sacar contenedores a como fuese. Y daba igual quien cayera por el camino. Nosotros no. Y eso hizo que obviamente perdimos dinero, pero muy poco, porque conseguimos recuperar un montón, hasta con el cliente. Entonces, en cierta forma, generar esta reputación en el mercado, nunca sabe uno cuándo la va a necesitar. Si yo no hubiera hecho las cosas bien desde el principio, no hubiera tenido ayuda por ningún lado y no sé si en esta empresa hubiéramos podido continuar nosotros como directores. Lo dudo. Claro. Que fueron muchos millones. Sí. Entonces, para mí fue un ejemplo claro de cómo la reputación es importante en los negocios. Olvídate de la logística, en los negocios. Y fue un caso claro para mí. Por ejemplo, en mi última empresa hubo también un caso muy sonado y es que pues tomamos decisiones
muy locales, porque pues la empresa, su fuerte estaba en Europa, de hacer un crecimiento a nivel de distribución, ¿no? Y cómo empezamos a ayudar a los distribuidores a crecer. Y tomamos decisiones muy importantes, ¿no? Al final, tú a los distribuidores les puedes decir, oye, este es mi producto, véndelo y te ganas un fee. Y sí, vamos a ser un distribuidor más. Pero ¿cómo conseguimos que esos distribuidores se fueran parte de la empresa, se sintieran parte de la empresa y se pusieran la camiseta de nosotros, ¿no? Generó mucha controversia al principio, pero fueron decisiones que hicieron que, por ejemplo, en mi última empresa, en Bristol, durante los 2 últimos años ganáramos el premio de crecimiento neto mayor en todo el mundo. Y no fue gracias a mí, fue gracias a nuestros distribuidores. Y tomamos decisiones muy serias, pero decisiones a la hora de vender que hicieron que ellos confiaran en nosotros. Hoy siguen invirtiendo en la empresa porque siguen confiando en nosotros. Y eso es un tema fundamental. Y hablabas de la reputación, ¿no? Eso es lo que hablabas de la reputación de la gente, de los vendedores, directores, lo que sea, ¿no? Porque siempre ha habido un propósito a la hora de vender. No queríamos distribuidores a como fuese, para hacerles la vida imposible. No queríamos distribuidores que nos hicieran ganar dinero a nosotros nada más. No queríamos distribuidores que se cayeran en el camino. Yo buscaba un negocio a largo plazo. Y ahí, si no hay propósito, no existe. ¿Por qué? Porque en algún momento se va a caer. Porque no confían en ti, porque el precio... Oye, ¿cuántos habrá vendiendo lo mismo que nosotros? Y ofreciendo más que nosotros. Siempre hay alguien mejor, alguien más grande y alguien con mejor precio. Siempre. Pero la realidad es que es la diferencia. Hoy, ojo, hace 20 años las cosas eran muy diferentes. Pero hoy en día todas las empresas buscan un incentivo para ayudar a la comunidad, para plantar árboles, en fin, siempre hay algo más. ¿Por qué? Porque una empresa sin alma está muerta. Pero el alma de la empresa no son las donaciones que hace a Médicos Sin Fronteras. El alma de la empresa son los empleados. Si los empleados no tienen alma, la empresa pierde la esencia. Y una empresa sin esencia está destinada al fracaso, está destinada a la muerte. A largo plazo, obviamente, ¿no? A corto plazo todos nos podemos hacer ricos. Pero es la novedad. Y me encanta, porque pues, la realidad es que creo que una empresa no puede destinada solamente a generar EBITDA. No podemos... ¿Cuál es el resultado de una empresa? No, ahí tienes el EBITDA, pero ¿qué estamos haciendo con la comunidad? ¿Cómo contribuimos? No, pues no es suficiente. Hoy ya no es suficiente para los corporativos, ¿no? O sea, no solamente fijarte en el EBITDA. Yo creo que ya hoy no. Que tenemos que pues la parte humana. Creo que hoy, gracias a Dios, es una parte importante en las empresas. Oye, y ahora que hablábamos de vendedores de enterprise, ¿no? O sea, bueno, los diferentes tipos de vendedores, enterprise, junior, senior, etcétera. ¿Cuáles, o sea, estos procesos de alto nivel, en qué te fijas? O sea, ¿qué habilidades debería de tener un vendedor enterprise? ¿Y qué habilidades debería de tener un vendedor recién graduado o un vendedor de los que van empezando? O sea, ¿cómo es tu proceso de selección? Mira, una cuenta Enterprise no la cierra un vendedor, la cierra una compañía. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a una cuenta de Enterprise, te piden desde SLAs hasta un programa de pago estructurado. O sea, todo está por escrito y cerrado desde el principio. Si no se involucra a la empresa completa, es imposible que funcione. Porque tú tienes que presentar un proyecto donde van tus precios detallados, donde hay todos los servicios detallados a través de un SLA, donde está hasta la garantía de tus servicios, tu responsabilidad, dónde empieza, dónde termina. Tú solo como vendedor no puedes cerrar una cuenta Enterprise. ¿Qué tiene que tener un vendedor para cerrar una cuenta Enterprise? Relaciones. ¿Y cómo se generan las relaciones? Con confianza, con reputación. A partir de ahí es la entrada. O sea, yo lo que estoy buscando con un vendedor es que me abra la puerta con una cuenta Enterprise. Pero una cuenta Enterprise no la cierra un vendedor, la cierra una compañía. El vendedor te abre la puerta. Por lo tanto, respondiendo a tu pregunta, ¿qué tiene que tener un vendedor? Puede ser una persona íntegra, con contactos, que sea capaz de abrir puertas. Eso es todo. Me da igual que sepa cuánto valen los servicios. Me da igual que sepa si un contenedor de 40 pies ocupa el doble que un contenedor de 20 pies. Es básico, pero me da igual que lo sepa. ¿Por qué? Porque cuando vaya a las reuniones va a llevar al ingeniero, va a llevar al especialista, al director de operaciones, va a llevar a todo lo que sea necesario para que eso se pueda cerrar. ¿Por qué? Porque él no puede tener el conocimiento. Pues si no, va el director general. Pero la realidad es que el equipo tiene que fluir. Hasta el director general puede ir también, pero el equipo debe fluir sin el director general. Por lo tanto, ¿qué hace un vendedor enterprise?
con integridad y con reputación a abrir puertas. Y luego la compañía es la que cierra el negocio. No nos equivoquemos. Y conectar los puntitos, ¿no? O sea, a estas personas que me van a ayudar a cerrar negocios si yo fuera el vendedor de Enterprise. Sí, pero al final una cuenta Enterprise necesitas un Project Manager que dé seguimiento. Pero lo necesita el vendedor, porque al final el vendedor no es su única cuenta, sino sí un Key Account Manager, y eso no es. Exacto. Es un vendedor. Entonces al final necesitas un Project Manager que lleve, oye, finanzas, que necesito ya las condiciones de pago, oye, operaciones, el SLA, me falta esto, lo ha revisado, oye, para entregar las cosas a tiempo. Y el vendedor es el que tiene que ir y mantener la relación con el cliente. ¿Por qué? ¿Y qué mentalidad debería de tener esta persona? Porque existen estos entes, ¿no? Claro que existen. Estas posiciones existen, ¿no? O sea, ¿qué mentalidad debe tener? Me imagino que debe de tener calma, ser muy analítico, ¿no? ¿O qué le ves de esta parte de habilidades? Mira, En estos, porque son procesos muy largos también. son muy largos. Primero yo creo que es una edad. Y no te voy a hablar de 20 ni de 40. Una edad suficiente. ¿Madurez? Madurez. Para que tengas madurez en el proceso. Creo que es fundamental. Oye, hay gente con 25 años súper madura, ¿no? Por eso digo, no me gustaría hablarte de una edad en concreto, no, pero sí una edad suficiente para tener una madurez. Con experiencia. Para entender un poco, pues al final no es el director general, pero tiene que tener una visión casi 360 del negocio, ¿no? Porque si no, está bien difícil. Oye, y hablando de esta parte que siempre a mí me critican, bueno, no me critican, no, me mandan mis comentarios de que ¿por qué contra los vendedores? Pero a ver, hay errores comunes que cometen los vendedores en lo largo de mi carrera con tantos vendedores que han pasado en mis equipos, ¿no? Que cometen los vendedores que llegan por primera vez a este tipo de cuenta. O sea, que tienen la cuenta, que llegaron, que abrieron la puerta. ¿Y cuáles son los errores que tú has visto en el largo de los años? El primer error es que tienen la cuenta. ¿Quién tiene la cuenta? Nadie. El Correcto. cliente decide. El cliente decide. Los clientes no son de nadie. Tú tienes las relaciones. Claro. Y puedes abrirte la puerta. Pero igual que te abren la puerta, a ti se la abren a 10 más. Por eso la compañía es la que tiene que dar luego la seriedad, los precios, el servicio, el producto, todo. Lo sustenta la organización. Correcto. Por lo tanto, el primer error es pensar contratar a alguien porque es que tiene una cartera de clientes. ¡Wow! No te equivoques. Exacto. Un cliente Enterprise no firma por 6 meses. Firma mínimo por 1 año. Y normalmente los contratos, si tú lo sabes, sobre todo a nivel logístico, con las navieras son a 3 y 4 años. Con variaciones en los precios, con gaps a la hora de negociar, con posibilidades de cada año estar revisando en un porcentaje de incremento o de decremento de los precios. Pero los contratos no se cierran a una operación o a 6 meses. Por lo tanto, por mucho que tú digas, no, el cliente es mío, el cliente ya tiene cerrado un contrato con una naviera, no me va a cambiar ahora. Sí, podemos ir viendo haciendo otras cosas, pero pues la realidad. Por lo tanto, eso de que es el primer error, ¿no? Contratar a alguien porque tiene una cartera de clientes, me parece ridículo. Tú contratas a alguien por muchas razones. Esa es una. Y creo que es la más importante. Pues porque el conocimiento del producto se lo podemos dar. A ver, si vas a entrar en vendedor, el que vende, vende todo. Y como dicen, vende hasta su madre. Exacto. Lo importante es venderlo con propósito. Y perdona que te repita la palabra, pero es que es la base para mí, ¿eh? hoy en día, de mis negocios. Y me ha ido bien. Por lo tanto, es lo que te digo. O sea, ¿cuáles son el perfil de un vendedor Enterprise? Pues una persona con madurez. Y eso lo da la edad. Da igual cuánto. Pero pasa al final. Experiencia, porque al final es una venta consultiva y tienes que ser capaz de entender lo que estás vendiendo, cómo lo estás vendiendo, darle opciones al cliente, entender lo que te está contando, y a la vez que te está contando algo, tú ya estás buscando soluciones por otro lado. Por lo tanto, tienes que tener experiencia, y eso también lo da la edad, ¿no? Pues un chavo que acaba de salir de la universidad puede tener unas habilidades espectaculares de conversación, pero no es capaz por falta de experiencia, de ver diferentes caminos, ¿no? Y esa es la principal. Algo que es muy difícil de entender, pero para mí es importante, es que sea buena persona. Y te voy a explicar rápidamente por qué. Porque si tú tienes una cesta llena de naranjas y una está podrida, se van a podrir todas en algún momento. Y para mí, el equipo de trabajo y el ambiente en la oficina es fundamental, Eduardo. Tú tienes que salir a vender contento y tienes que salir a vender a una empresa de la que te sientes parte, con un equipo que te puedas tomar un café y que puedan discutir los problemas sin necesidad de hacer una reunión formal. Si tú no estás a gusto y eres una manzana podrida, vas a podrir a mucha gente del equipo. Por lo tanto, es muy difícil de saber, pero para mí es un requisito indispensable, que sean buenas personas. A partir de ahí, ya depende de lo que vaya a hacer, busquemos. Y si es una cuenta Enterprise, pues qué calidad de contactos trae. Eso es mucho ¿cómo lo evalúas? Y eso es mucho de feeling, ¿no? Pues sí. ¿Cómo lo evalúas? O sea, yo conozco, hombre,
Yo conozco a todo el mundo. ¿A quién conoces? Y te da nombres y apellidos. Tú dices, wow. Y luego llegas a un evento. Oye, vamos a ver, fulanito. No, ¿qué crees? Es que no me... Oye, pero no era amigo tuyo. Sí, pero es que... Y pasan 3 días de una feria y no te ha montado ni una reunión. Oye, pero tú no conocías a todo el mundo. Sí, pero... Entonces, claro, dar nombres y apellidos no es suficiente. Pero claro, ¿cómo tú evalúas que tiene esos contactos, que tiene esos llegues a los clientes? Yo he visto este tipo de posiciones que se escuchan muy bonito, ¿no? Donde dicen, no, yo conozco, yo esto. Pero creo que lo más importante que debe de haber en un vendedor es que pueda construir este camino hacia el tomador de decisiones, no importando si lo conoce o no lo conoce, porque las habilidades que a mí me interesan es que lleguen... Bueno, sí, claro, estoy de acuerdo, pero en una cuenta de Enterprise, los de tomar de decisiones no son fáciles de llegar. Y por muy chingón que tú seas y tengas una labia espectacular y conozcas el producto y te muevas y la gente te quiera, a un tipo de perfil de persona es difícil llegar si no tienes quien te presente. La verdad. Sí, y no digo que no lo consigas, Ojo, he visto cosas. Sí, wow. pero puedes ir por el camino, o sea, que tú veas que hay una habilidad de. No es que está ahí pero esperando. Pero eso no es un vendedor Enterprise. Eso es un vendedor con muy buenas habilidades que te puede llegar a cerrar cuentas importantes. Pero no es un vendedor Enterprise. Para mí, un vendedor Enterprise es aquel que tiene los. Que ya las manejó. Sí, y a ver de qué forma, porque el operativo habla con el director de operaciones, no habla con el responsable, con el que firma, con el decision maker. Mira, qué interesante, qué interesante. Es que haber trabajado con una cuenta grande no significa que tú tengas los contactos. Exacto. Por eso, ¿cómo evalúas que tú tienes los conectes para que te presenten, ojo, para que te abran la puerta de la persona correcta? Luego hay un trabajo por detrás, pero al menos tú necesitas que te abran la puerta. Sí. ¿Cómo tú evalúas eso cuando haces una entrevista de trabajo? Pero es de feeling, ¿no? Pues sí. Sí, es como, ¿le apuestas o no le apuestas? Pues ¿no? sí, pero pues tienes que fijarte en algunas cosas. Sí, ¿no? sí. Pero hoy en día, es lo que te digo, un vendedor senior lo mejor que hace es venderse a sí mismo. Exacto. Y hay que tener cuidado también con eso, porque pues si tú eres director general, pues por lo menos por algo estás en esa posición, ¿no? Sí. O sea, ¿Tú crees que a mí no me la han dado? Sí, claro. Mucha. Yo me he equivocado más que nadie. Yo cometo errores diarios. Sí, todos los días. Para mí la diferencia de cometer un error no es cometerlos o no cometerlos, es aceptarlos. Por eso yo creo que ser humilde es importante en este tipo de posiciones y poder acercarte a tu equipo a escucharlos, porque seguramente tengan razón. O sea, la neta, yo he tenido la ventaja o la suerte de tener gente en mis equipos mejores que yo. Y eso es lo mejor. Pero no todo el mundo lo ve así, porque lo ven como un riesgo, como un peligro, me van a quitar mi posición. No, yo siempre he dicho, es mejor tener gente mejor que tú en tus equipos, ¿no? Yo siempre he dicho que tener gente... Y yo... Porque tú quedas bien con tu trabajo. Bueno, a mí me ha ido bien teniendo gente mejor que yo. Sí, claro. Sí, así funciona. Entonces, pues al final es lo de siempre, ¿no? Oye, Manolo, parece que no, pero está terminando como el tiempo de la entrevista. Pero a mí me gustaría que me platicaras, o sea, yo sé que tú eres vendedor nato y me imagino como yo, como con mi abuelo que vendí desde los 14, 13 años, algo, ¿no? O a los 7, no sé, por la familia, ¿no? Porque así me educaron. Pero, ¿cuál fue tu primera experiencia en ventas? ¿Recuerdas tu primera experiencia en ventas? ¿Qué fue lo que pasó? Me lo platicabas el otro día por teléfono. Me echaron, Lalo. Mi primera experiencia fue malísima. A mí me echaron. Y te voy a explicar por qué. O sea, mi primer trabajo de vendedor fue de vendedor y me echaron a la calle. Yo no sé qué número era en ventas, pero yo vendía un montón. Vendía enciclopedias. Estaba en la universidad y era una forma de ganarme la vida. Y con la enciclopedia iba un montón de regalos. O sea, al final le vendía los regalos. Pero en verdad tú estabas vendiendo una enciclopedia. Los regalos eran el enganche. Y un día llegué a mi casa y vi los números, los pasé a la empresa y todo súper bien. Y pues no dormí a gusto. Me regresé al día siguiente, hablé con la señora, llegué a la empresa, le pedí el contrato y lo rompí. Y me echaron. Y tú dices, ¿por qué lo rompiste? Porque le vendía una enciclopedia a una mujer de 80 años que no lo iba a usar en su vida, que no tenía hijos y que le había vendido la enciclopedia porque la había vendido a como fuese. Me sentí tan mal que rompí el contrato y obviamente me echaron. Pero eso es lo de siempre. ¿Crees que a mí... Bueno, yo he llegado donde he llegado por como soy. Yo nunca tuve la oportunidad, cuando era joven, de estudiar en universidades privadas y todo lo demás. Yo vengo de bastante abajo. Mi carrera es muy interesante. Y la verdad, por eso te digo que para mí hay valores básicos que da igual que estés como profesional, que si es venta enterprise, que si... Tanto en lo personal como en lo profesional,
si vas con la educación, con integridad y con un propósito por delante, te aseguro que vas a tener éxito. Ojo, tienes que estar preparado porque los cierres, y no hablo de cierre de negocios, son a largo plazo. ¿Qué te dijeron en tu empresa? ¿Por qué te echaron? O sea, porque le rompí un contrato. Y te dijeron, ya, no más, adiós, hasta luego, se acabó. Le dije, yo, pues, obviamente ya me di cuenta que estaba vendiendo y que estaba vendiendo a personas que realmente no necesitaban las cosas. Yo estaba la verdad, y hablando en plata, los estaba engañando. Pues sí, yo le vendía que si el regalo para el nieto, que si... Pero la enciclopedia no la iban a usar en la vida. Entonces, pues al final lo engatusas porque eres un buen vendedor. Claro. Y sonríe y te invitaban a café, pasa, y te tomabas un café con la persona. Pues así era de donde yo vengo, ¿no? Era pues casi un pueblo, ¿no? Sevilla. Correcto. Entonces, pues al final, pues generas esa empatía y vendes. ¿Pero a costa de qué? Oye, la realidad. ¿Crees? Yo no estoy dispuesto a vender a costa de lo que sea. Yo, Manuel de la Torre. Claro. Y recuerdas después de ese suceso, ¿recuerdas el primer cliente de tu carrera en ventas que dijo, sí, que fue así el que cambió tu perspectiva y dijo, no, sí, lo mío es estar negociando? Pues mira, yo cuando empecé a trabajar, mi primer trabajo formal fue en Transitex y el que era el director de mi oficina, me acuerdo perfecto, el señor Tirso, decidió montarse por su cuenta. Yo llevaba 3 años o 4 trabajando ahí y yo me acababa de comprar un departamento. Cuando me dijo que se iba, éramos él y yo, me quise morir. Digo, ya estoy en la calle, ahora ¿cómo pago yo esto? ¿No? Entonces llamé a mi jefe, me acuerdo perfecto, estaba en Moscú, y me llama de regreso. Y me dice, Manuel, no te preocupes, mañana tienes a alguien en la oficina. Tú no te preocupes, que mañana tienes todo y tú sigues tu trabajo normal. Yo me lié una manta a la cabeza y le dije, Fernando, ¿y si yo me hago cargo de esto? Pues yo conozco a los clientes, conozco la operación, conozco todo. Y me dijo, mira, yo no te lo quería proponer porque es una decisión que tenía que salir de ti. Pero si tú te quieres hacer cargo, mañana la oficina es tuya. ¿Y sabes por qué tuve éxito? Porque durante mucho tiempo los clientes confiaban en mí, porque yo les resolvía los problemas, porque cuando no iba a embarcar un contenedor yo se lo decía, digo, no me cargues que no hay espacio. Si me lo cargas, no, pero es que vete con lo otro, porque yo no te lo voy a embarcar. Confiaban en mí. Cerré una de las cuentas más importantes en el sur de España para la empresa. Me fue tan bien que crecí tanto que me propusieron venirme a México a abrir México. Y ese fue mi primer gran cliente. Y lo cerré gracias a mi honestidad y a mi integridad. Y por eso yo siempre es mi moneda de cambio. Yo no vendo otra cosa. O sea, en esto que nos estás compartiendo es lo que hoy día lo sigues aplicando en tu día a día. En lo personal y en lo profesional. ¿Y qué aprendiste ahí? Pues que hay que decir la verdad. Porque el cliente hoy se puede ir con la competencia. Pero si tú le has resuelto el problema, sea o no sea contigo, mañana va a regresar. Hasta que regresó, tenía lo que quería, tuve el mejor precio y cerramos el negocio. Y no fue inmediato, pero confiaban en mí, Lalo. Confianza. En Manuel, ojo. Confianza como persona primero, ¿no? Sí, ¿Qué es lo que yo le digo a los vendedores? O sea, primero te tienes que vender tú como persona con las empresas. Y eso no es un propósito. Sí, claro. Totalmente. Oye, y en la parte humana, ahorita que hablas de esta parte de la parte humana, ¿cómo mantienes la parte, o sea, la empatía en esta industria o en las industrias que has estado, que de repente exige demasiado? O sea, yo de repente vi unos posts tuyos, ¿no? En LinkedIn, ¿no? Que me identifiqué con esos, ¿no? Con oye, te llegan, te entregan un equipo tronado, ¿no? No venden o la empresa no funciona, necesitas mover las cosas y te tienes que mover de un lado a otro y no sé qué, te exigen tanto, los KPIs es esto y de repente así, pum, ¿no? Te dicen, ya no estás en nuestros planes, gracias por participar y hazle como puedas. O bueno, cuando te mudes te voy a pagar el menaje, ¿no? La mudanza y listo y ya, nosotros lo pagamos, nos hacemos cargo. ¿Cómo mantienes esa empatía para seguir tu camino como Manuel de la Torre? Es muy complicado. Realmente hemos llegado, por desgracia, de ser directores generales, de tomar decisiones como director general o como director de ventas, estar más pendiente de lo que dice el corporativo, de las políticas, de que no te levanten un compliance. Ya hoy en día, en lugar de llamarle la atención a alguien, prefieres callarte para que nadie te llame la atención, en lugar de exigir a un vendedor que tiene que cumplir con unos KPIs. Al final, todo queda reducido
si no cumples tus números estás en la calle. Pero no puedes acercarte, desafortunadamente hoy, a muchos equipos a decirle esto no está bien, hay que hacerlo así, esto está mal. Estamos en un momento complicado, ¿no? Es un momento transitorio. En algún momento buscaremos un término medio, pero hemos pasado del blanco al negro. Y yo creo que lo vamos a solucionar. Entonces es un momento difícil, donde también la diferencia generacional, imagínate, ¿no? Hoy en mi equipo pues hay gente de 20 años y gente de 50. Sí. No te puedes dirigir de la misma manera. Pero claro, tampoco te puedes dirigir de la misma manera a un administrativo que lo que necesita son datos. El director financiero quiere saber el porcentaje, número de ventas, pero quiere números, quiere datos, quiere información. ¿Por qué gastaste? ¿Por qué esto? ¿Por qué no justificar pero aquí? El comercial necesita otro tipo de approach. Pues es mucho más cercano, la comunicación es totalmente diferente. Entonces nosotros como directores tenemos que empezar a entender que el approach a los equipos no puede ser igual. Ya sea porque el corporativo no te permite tener una reunión a puerta cerrada por lo que pueda pasar. Ya sea porque estás hablando con un niño de 20 años que lo que está pensando es en trabajar desde casa y trabajar, si puede ser de noche, porque pues les gusta trabajar de noche. Si lo quieres, es lo que hay. Y en IT es muy común. En logística no tanto. Y venía uno que vino, un invitado que vino, lo decía, ¿no? Que hay muchas veces que él se agenda los 1 a 1 con su primera línea, solo para preguntarles cómo están. Sí. Porque la parte emocional, o sea, que ahorita es lo que te quiero preguntar, ¿no? O sea, ¿tú cómo acompañas emocionalmente a tu equipo con estos cambios, con los rechazos? ¿Cómo te involucras oye, pues hay gente que se hace 2 horas para llegar a una oficina? O sea, es como que tienen problemas, son seres humanos, ¿no? Como corporativo es una pena, pero como corporativo las decisiones son globales, no se pueden personalizar. Tú como director general puedes intentar tropicalizar, manipular un poquito las decisiones globales para que la gente esté un poquito más tranquila, más calmada. Yo prefiero que una persona que tenga un trayecto de su casa a la oficina de 2 horas y media de ida más la vuelta, si no llueve, trabaje desde su casa que trabaje desde la oficina. Pero luego hay tantos factores. Llamas a una persona y hay un montón de ruido, el niño por detrás. ¿Cómo pones todo en la mesa? ¿Cómo generas? Claro, oye, ¿y por qué fulanito sí y yo no? Es muy complicado. Hoy en día estamos en un momento complicado. La toma de decisiones es muy compleja, donde ser líder no es fácil, donde te ponen contra la espada y la pared, donde a veces... Entonces, mi único consejo, si me pides, y le estoy hablando de más, porque pues no me has pedido un consejo, pero yo te lo voy a dar, a ti o a cualquiera que lo escuche, que no pierdan su esencia. No importa lo que te cueste, pero tú no puedes dejar de trabajar o de tratar a una persona como persona individual, como individuo, porque tú no tienes un individuo, tienes una familia al final. Porque la empresa diga que todo el mundo igual. Porque la empresa diga que no importa que se lleven 3 horas en el tráfico. Me da igual que le roben en el pecero. Porque no saben ni lo que es un pecero en Europa. No puedes perder la esencia con tu gente. Te cueste lo que te cueste. Y a veces te puede costar el puesto. Sí. Justamente parte de lo que hemos vivido en la experiencia es bien difícil, donde de un lado te dicen, no, hay que hacer. Y en esta parte decir, ¿qué hábitos emocionales tú? Que yo tuve muchas equivocaciones y que no pude, el no trasladar lo que venía de allá, que no era mi voz, era voz de alguien, ese corporativo. Pero tú, ¿qué hábitos emocionales has trabajado durante estos años, ¿no? Que te han ayudado a mantenerte en equilibrio, motivado? ¿Qué pasa? Yo soy muy malo, Lalo. Si me dijeran cuál es tu peor, tu carencia más grande, pues son las personas. Y mira que yo tengo amigos de todos lados, soy una persona social, pero entender a la gente cada vez es más complicado. Sobre todo porque hay que llegar a entenderlas para tomar hasta las políticas, ¿no? La NOM 035, ¿no? Es la 035, ¿correcto? En fin, una serie de normativas incluso legales que te permiten y no te permiten acercarte a las personas de una manera a la que tú estabas acostumbrado. Entonces, para mí es un tema donde me sigo formando. Yo incluso hace poco estuve en el IPADE tomando un curso llamado El Director como Persona. ¿Cómo tomamos decisiones como directores, pero como personas? Teniendo en cuenta la vida personal de las personas, ¿no? Como tu director comercial, esta semana no te acerques a él a presionarlo, porque se está divorciando. Oye, y tú dirás, ¿a mí qué me importa? Pues claro que te tiene que importar.
Claro que te tiene que importar, porque esa persona no va a estar full. Y si tú no la apoyas y lo ayudas, no va a ser una semana, van a ser 2 y 3. Y al final lo vas a terminar corriendo. Cuando a lo mejor le puedes dar un seguimiento y no presionarlo durante la semana, apoyarlo un rato. El director general no está. El director general se tiene que remangar y a lo mejor fungir durante un mes como director comercial. Así funcionan las empresas. Entonces, creo que esa parte es importante, ¿no? Pero bueno, claro, la verdad es muy complicado. No hay una solución. Yo no soy bueno. Ahora, por ejemplo, en Chile, la ley Karim, donde no puedes ni siquiera mirar a alguien mal y te puede denunciar. Uf. Está tremendo. Qué fuerte, sí. Entonces, la realidad es que es muy complicado. Y mientras más diferentes equipos tengas, diferentes países, diferentes edades, más complicado todavía. Me encantaría darte la llave maestra. Yo no la tengo. Y yo me equivoco mucho, la verdad. Bueno, Manolo, pues estamos llegando al final de esta entrevista, de este podcast. Pero, por ejemplo, si hoy tuvieras a un joven vendedor, ¿no? Que te preguntara, ¿cómo puedo vender con propósito en un entorno lleno de metas, presión y velocidad? ¿Qué le dirías aquí enfrente? Yo creo que lo más importante es que no pierdan la educación, creo que es importante, y la honestidad. Creo que esos son 2 valores importantes. Y a partir de ahí, que se involucren en conocer lo que vende la empresa, los servicios, conocer la competencia y hablar con los otros departamentos. No ir a exigirle algo. Oye, que mañana hay que cargar. No. Oye, ¿cómo estás de trabajo? ¿Crees que pueda ofrecer que mañana se carguen 10 contenedores en tal dirección? Ese approach, esa cercanía con su equipo, ser un poco coherente con las decisiones que toma en base al acercamiento cercano, humilde y honesto que tenga con su equipo. Y por mucho que seas el mejor vendedor, no pierdas la esencia. Sigue acercándote a tu equipo, a preguntarle cómo están, oye, vamos a cerrar un super negocio, vamos a hacer un SLA juntos, tú dime, pero no hazlo tú, ¿no? Sí, pero dime cómo, qué puedo prometer y qué no. Ayúdame para no meterte en un lío. Pedir ayuda. Humildad. Es muy importante. Ese sería mi único consejo, ¿no? Muy bien. Y te aseguro que van a tener éxito. Perfecto, Manolo, pues muchas gracias por estar con nosotros aquí en el podcast. La verdad, para mí fue un placer. Se me fue rapidísimo la entrevista. ¿Algo más que quieras agregar? Un saludo a tu familia, a tu esposa, a tu hijo, a los que te ven, a tus amigos, a todos tus millones de amigos mexicanos. La verdad, trabajar contigo fue... Yo, si me permites contarlo, me vendiste la moto, me engañaste. Porque cuando saliste de la reunión, de la entrevista, yo hablé con mi jefe y le dije, ya tengo la persona, ¿no? Yo no quise entrevistar más a nadie, ¿no? Y me engañaste porque no quise entrevistar a nadie más. Luego confirmé que había entrevistado a la persona correcta y eso a mí, la verdad, pues al final tomamos decisiones y equivocarnos es un tema, ¿no? Entonces cuando tomas una decisión correcta y no te equivocas, pues está bien padre. Yo me fui cuando me fui de México, te quedaste tú, me fui muy tranquilo. Y para mí eso fue fundamental, ¿no? Entonces, la realidad es que te quería agradecer porque a mí me diste mucha tranquilidad, porque pues al final cuando tú trabajas por algo mucho tiempo y de repente dejas a alguien y lo destroza, o no está preparado o no encuentras a nadie, es un dolor de cabeza, ¿no? Porque pues, cuesta mucho trabajo construir. Entonces yo te quería aprovechar en público para dar las gracias por todos esos años que estuvimos trabajando juntos. Pues hoy seguimos aquí. Si no hubiera, pues a lo mejor no una amistad, porque en la realidad no vamos a tomarnos café con nuestras esposas, pero sí... Deberíamos de hacerlo, ¿no? Pero podríamos hacerlo. O sea, simplemente que al final reducimos nuestro círculo porque pues es obvio, ¿no? O sea, claro. Al final no tenemos tiempo para todo, ¿no? Sí. Pero sí podríamos hacerlo, que es a donde yo quería llegar, ¿no? No lo hemos hecho, y eso para mí dice mucho, ¿no? De las relaciones a largo plazo, ¿no? Perfecto. Y yo por eso quería aprovechar en público. No, hombre, gracias a ti, gracias por la oportunidad, de todas maneras, ¿no? Y para mí sí fue plataforma de crecimiento y desarrollo esa posición. Me acuerdo que estaba lloviendo ese día del café, que me dijiste, vente a tomar un café sin compromiso, no sé qué, no sé cuál. Estaba lloviendo horrible ese día. Y después del cafecito, yo ya tenía la propuesta hecha en mi correo electrónico en la tarde. Fue fácil. Me engañaste rápidamente, ¿no? Es como cuando me casé, yo le digo a mi mujer todos los días, me engañaste. Exacto. En buen sentido, ¿no? No, hombre, Manolo, gracias. ¿A tu esposa, a tu hijo? No, bueno, yo me ven todos los días, yo pues, le doy las gracias todos los días, ¿no? Yo creo que es importante aprovechar, o sea, son palabras claves, ¿no? Darle las gracias por todo, ¿no? Porque al final, siempre es importante. Sí, ¿no? Entonces, no lo veo necesario, aunque ellos saben perfectamente lo agradecido que estoy. Porque te digo una cosa, ¿eh? Si yo estoy aquí, ha sido gracias a mis amigos, pero sobre todo gracias a mi mujer y ahora, si Dios quiere,
mi hijo muy pequeño. Sí. Yo soy como soy gracias a ellos. Porque, hijo mexicano y toda la cosa. sí, yo te digo, yo a veces tengo sobresaltos y es mi doble mujer nacionalidad la que me dice, shh, cálmate. Oye, tranquilo. Porque es mexicana, ¿no? Sí. Es macha mexicana, ¿no? Bueno, pues forma parte un poco de mi trayectoria y gracias a... Yo soy como soy, gracias a mi entorno y a la que más veo es a mi mujer. Sí, bueno. claro, sí, totalmente. Bueno, señoras, señores, vendedores, vendedoras, compradores, a todos los que nos ven, a los que se quedaron hasta aquí en este capítulo. Yo soy Lalo Paz, nos vemos en la próxima.